porque en Ecuador las autoridades señalaron una disminución del flujo de migrantes venezolanos. Muchos han abandonado el país debido a la crisis de inseguridad. Vamos a ver la primera nota. En los últimos 2 años descendió la cifra de venezolanos que viven en Ecuador. Así lo confirman las estadísticas de organizaciones que trabajan con población en situación de movilidad humana. En 2022 en el país residían más de 500.000, pero el número disminuyó a 444.778 hasta agosto de 2024. 190.000 tienen certificado de permanencia, mientras 95.000 poseen una visa Virte, cuya duración es de 2 años y se puede renovar una sola vez. El resto está en situación irregular. A pesar de la disminución de ciudadanos de Venezuela en Ecuador, el ingreso de nuevos migrantes de ese país por las fronteras es constante, pero no se compara a años anteriores. En 2024 llegaron 27.000, pero se fueron más de 35.000. ¿Por qué se van los venezolanos? Principalmente el tema de la delincuencia. Nosotros acá no nos sentimos seguros. Estamos como cuando comenzó la delincuencia en Venezuela, en lo que era la capital, en Caracas. El dólar les permite cierta estabilidad, ¿no? Y esto les permite que ellos puedan hacer un colchón de ahorros para que luego puedan enviar a sus compatriotas dentro de Venezuela, ¿no? Mas, sin embargo, pues aquí se identifica de que la población sí, en cierto momento ha decidido regresar y hay otra población que desea continuar. La mayoría de los venezolanos residentes trabaja como vendedor, son comerciantes informales, ayudantes en la preparación de alimentos o se dedican a la atención al cliente. Interesante porque ese es un fenómeno que se repite en general en nuestra región. Aquí en el Perú, por ejemplo, también hay un descenso del flujo migratorio venezolano. Tal vez la mayor cantidad de ciudadanos venezolanos llegó al Perú entre los años 2018 y 2019. Al término del 2019 eran cerca de 800.000, un poco más de 800.000 ciudadanos venezolanos en el Perú. Para el año 2022, o sea, años después, 3 años después, ya eran 1.200.000 aproximadamente. Hoy en día la cifra ya es de 1.600.000. Es decir, en 2 años han llegado 400.000 ciudadanos venezolanos más, pero esto no se compara a la cifra entre el 2018 y 2019. De aquí también se han ido muchos venezolanos, muchos han regresado a su país, hay otros que han ido hacia Estados Unidos, han buscado la ruta larga, digamos, por decirlo de alguna manera, desde Centroamérica, cruzar por México, otros han preferido ir hacia Europa, diferentes países europeos. Muchos, por ejemplo, prefirieron cruzar hacia Argentina, tratar de tramitar un pasaporte y luego, por la facilidad que le da el pasaporte argentino, probar suerte en algún país europeo. Pero hay que tener en cuenta que hay muchos que han regresado a su país. Sí, o familias que se han separado, ¿no? Se ha quedado, sí, no sé, en algún momento migraron 5 o 10 personas de una misma familia, hoy se quedó 1 o 2, aquellos que quizá se casaron aquí, aquellos que tienen hijos ya nacidos en el Perú, porque claro, la situación en nuestros países, donde hay muchas carencias, hay muchos problemas, ser migrante, probablemente las dificultades para el acceso al trabajo, al acceso a la vivienda, a la salud, a la educación, sean todavía más difíciles. Así es, hay que tener en cuenta además que hay países como el nuestro, por ejemplo, que han endurecido su política migratoria. Lo vimos meses atrás en el caso chileno, gran cantidad de venezolanos que estaban saliendo de Chile, pero tampoco podían entrar al Perú y se quedaron en la frontera como una especie de limbo. O sea, no podían volver a Chile, pero tampoco podían entrar a Perú. Tenían el mismo problema en Bolivia, por ejemplo. Sin embargo, muchos empezaron a desaparecer de la zona de la frontera. Y digo desaparecer porque nadie daba razón de dónde habían ido. Lógicamente, habían contratado redes de tráfico de personas para poder entrar ilegalmente al Perú, volver a Chile, pasar hacia Bolivia. Hay en ese momento gran cantidad de venezolanos, por ejemplo, aquí en nuestro país, que están tramitando sus documentos para poder viajar a otro país. O sea, no volver a Venezuela, sino irse a otro país. Tenemos que tener en cuenta también que además del endurecimiento de la política migratoria, tienen muy complicado poder tramitar sus propios documentos. ¿Por qué? Porque no consigues un pasaporte venezolano. La embajada aquí, por ejemplo, cerró sus puertas. Muchos se quedaron con los trámites a la mitad. No puedes conseguir un documento de identidad de Venezuela, dificultad para poder convalidar títulos, etc. Es una serie de problemas que ya no recaen en ellos, sino también en la misma agilidad que les puede dar su gobierno.
Claro que no muestra muchas intenciones de querer hacerles las cosas más fáciles, ¿no? Claro, muchos se han quedado en el limbo de la burocracia. Estaban tramitando su pasaporte, no se los han entregado y ahora saben que si salen del país y no tienen el pasaporte no van a poder entrar a pesar de que ya tenían años viviendo aquí. Y lo mismo pasa con otros países que están en la misma línea. Pero es interesante la data en un contexto que se esperaba una ola migratoria nueva, más intensa, producto de la victoria de Nicolás Maduro en su país, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta un factor muy importante que son las distancias y también la facilidad que puedes tener para salir de Venezuela. Si sales por tierra, lo más próximo, lo más cercano es Colombia. O incluso Brasil, que tienes una frontera común. De Colombia puedes pasar a Ecuador, donde hay una situación muy peculiar, la dolarización de la moneda. Claro. Entonces, en Ecuador puedes trabajar y ganar dinero en dólares, o sea, no tienes que cambiar. Entonces, puede resultarte más sencillo si quieres ayudar a tu familia o ahorrar para viajar a otro lado. En el caso peruano, la distancia es más larga, tienes que comprar dólares, encuentras tal vez un tema de tramitación un poco más complicado y más engorroso, ¿no? Claro, y en algún momento incluso Ecuador tiene políticas un poco más duras, Perú, Chile, pero no sucede eso en Colombia, porque en algún momento sí mostrabas la data y había mayor flujo de migrantes hacia Colombia, no porque necesariamente busquen quedarse en Colombia, sino que primero no tenían esas exigencias de documentos y por otro lado era el camino al tapón de Darién. Así es, hay factores muy peculiares dentro de ese flujo migratorio, pero